¿Qué tal amigos de Cruce de Ideas? Les saluda Milady Madrid, agradecida que nos permitan llegar hasta sus hogares. Una edición más de Cruce de Ideas para hablar acerca de un tema muy interesante con respecto al COVID-19 y para esto nos acompaña el doctor Arturo Rebollón. Él es epidemiológico y especialista en la materia de salud. Doctor Rebollón, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos, Milady? Y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Doctor, como le decía al inicio, vamos a hablar acerca de la evolución del COVID-19 en los primeros meses del 2021. Usted como especialista en el tema, nos gustaría conocer su punto de vista con respecto a esta evolución y el proceso que ha tenido desde el principio del 2021. Excelente pregunta. Este año nosotros iniciamos con un punto muy alto de casos, donde tuvimos casi 25.000 que reportaban por semana, hasta estas últimas semanas que estamos alrededor de los 2.000, 2.400 casos. Esto nos indica que hemos tenido una caída agresiva de casos por múltiples acciones que incluyen desde la cuarentena que nos recibió al inicio del año y que duró aproximadamente unas 10 a 12 semanas y que se abrieron las actividades. Asimismo, como caen los casos, van cayendo la cantidad de pacientes graves a nivel hospitalario y hemos visto también una caída desde los 2.700 hasta casi 350 que tenemos en estos momentos, que es una caída de 10 veces aproximadamente y te indica que nuestro sistema de salud está en un momento de alivio porque estamos ocupando menos camas. Y con respecto a las muertes, que esta es una de las variables que también más me gusta, vemos que a inicio de año se hicieron proyecciones donde íbamos a tener entre 40 a 100 muertos y llegamos a tener 40 muertos diarios. Entonces, de eso hemos bajado a un promedio de 4. Hemos caído 10 veces, entonces nos indica que estamos en un buen momento. Sin embargo, el buen momento no es para todos lados, ¿no? Hemos visto provincias como, por ejemplo, Chiriquí, Boca, Veraguas, que se han mantenido siempre altos, a tal punto que Chiriquí le han puesto restricciones de movilidad, algunas cierres los fines de semana, que sabemos que son un poco difíciles y son medidas que se toman como última opción, pero es porque hay aceleración de un 10% aproximadamente en Chiriquí. Por eso es que se toman decisiones duras como esta. No me gustaría estar en la silla del que toma la decisión porque es muy difícil cerrar la economía a este punto. Doctor, precisamente usted tocó un punto muy interesante con respecto a una considerable disminución de los casos de COVID-19 en el país. ¿Considera que esto se debe a la aplicación de la dosis de la vacuna contra el COVID-19, como sabemos, de la casa farmacéutica Pfizer y también de AstraZeneca, o de las medidas que ha tomado las autoridades del gobierno nacional con respecto a toques de queda, medidas de bioseguridad como caretas, mascarillas? ¿Qué considera usted como especialista en el tema? Una combinación de cosas, desde que teníamos sitios que han tenido mucha cantidad de casos, te puedo mencionar, por ejemplo, los resultados del estudio del Gorgas, ¿no? Que ellos hicieron una medición de seroprevalencia en los 10 peores corregimientos y nos mostraban, cuando digo 10 peores corregimientos, son los 10 peores en número de casos y muertes y hospitalizados. Y ahí se incluían los ya conocidos, ¿no? Tocumen, 24 de diciembre, Panamá Oeste, algunos en San Miguelito, y entre eso se veía que había una cantidad de infectados que iban desde el 16 hasta el 30% antes de que arrancara la segunda ola, ¿no? Entonces, si sumamos a eso que hoy en día tenemos un 15% de vacunación, podemos decir que en estos sitios que los ha golpeado más duro pueden estar en un 50% de protección inmunitaria. Sin embargo, la protección colectiva, la famosa inmunidad de rebaño, se consigue por arriba del 70-80%. Todavía nos falta, eh, hemos también mejorado en los protocolos de bioseguridad en transporte. Antes el metro y el metrobús estaban considerados como sitios de alto riesgo y ellos han afinado los protocolos de una forma que a pesar de que aumenta la cantidad de gente que está atendiendo y utilizando estos servicios de transporte público, el número de casos no está relacionado a eso. También hemos visto que hay muchas campañas educativas por organizaciones, clubes cívicos, que también hacen la diferencia, porque la educación es lo que empodera a la persona para tomar el control, ¿no? Que las campañas como el virus lo paras tú han calado bien en las personas
Y por último, la vacunación, ¿no? Hemos vacunado a las personas de mayor riesgo y las que nos protegen. Es por eso que nosotros estamos viendo una caída de hospitalizados y de muertos, que eran los que usualmente colapsaban estas estadísticas. Ahora bien, usted menciona acerca de la situación que está viviendo la provincia de Chiriquí y también de Veraguas, tomando en cuenta que hay un repunte de casos en el país hermano de Costa Rica. ¿Qué se podría hacer o qué medidas se deberían tomar? Chiriquí y Veraguas tienen situaciones especiales. Recordemos que ellos, cuando tuvimos el huracán reciente, tuvieron inundaciones, múltiples desastres, y eso lo que hace es que debilita todo el manejo de la situación de coronavirus. Entonces, cuando tú tienes un sistema que está enfocado en atención de salud y manejo una pandemia, y tú le sumas por encima un desastre adicional, un desastre natural bien fuerte, muchos recursos, tanto humanos como monetarios, se mueven hacia eso, porque hay que atender a la gente también que está sana, ¿no? Que no le ha pasado, que no ha estado con el coronavirus. Entonces, eso fue uno de los factores que se han tenido que adelgazar las líneas, las primeras líneas para poder atender todo. Han tenido que reforzar un poco más los testings, que las pruebas que antes no se hacían tan agresivamente, ahora están aplicando mucho más pruebas, que eso es bueno. ¿Por qué? Porque te indica que tú puedes identificar a una persona con un contacto, tú le das seguimiento con un infectado, le das seguimiento a varias personas que están probablemente infectadas, ¿no? Entonces hay que fortalecer estas cosas y vemos también la frontera, que ese es un punto que ha sido bien controversial. Nosotros en Chiriquí, como somos un país amigo de Costa Rica, tenemos una frontera que es invisible con ellos. O sea, no te piden pasaporte, no te piden visa, tú puedes cruzar. Es ampliamente conocido que los chiricanos compran del lado de la frontera allá, los ticos vienen a Panamá también a hacer compras. Entonces, ese movimiento de personas con un país que tiene la tasa de aceleración y la tasa de infectados que tiene Costa Rica es muy probable de que estos casos pasen al país, porque así es como se mueve el virus, se mueve de sitios de alta infección a sitios de baja infección, y este es el caso de Chiriquí. Sin embargo, nosotros hemos visto que Chiriquí ha aguantado por 10, 12 semanas esta ola, allá, hasta que lo ha mantenido de lado allá, y el país no ha recibido esto hasta ahora que hemos visto las aceleraciones en 4 provincias que tienen más del 10%, no solamente Chiriquí, también tenemos Chiriquí, un par de casos en la región metropolitana, un par de casos en Darién, un par de casos en Herrera, en Los Santos, que están por encima del 10%. Para evitar un repunte, doctor, en estas provincias, la provincia de Chiriquí, Boca del Toro y también a nivel nacional, tomando en cuenta que hay movilidad en todo el país, ¿considera que se debe reforzar las medidas entre comercialización a nivel de fronteras para evitar una situación crítica en el país? Mira, nosotros tenemos que ser cada vez más creativos. Ya tenemos 15 meses de pandemia en este país, y hacer medidas de cierre como primera opción puede ser un poco difícil, ¿no? Entonces, eso se tiene que dejar siempre como una última opción. Recordemos que los cierres de cuarentena son como tirar una bomba atómica. O sea, cuando tú la tiras, eso no es solamente que cae la explosión. O sea, esto viene, hay una explosión que quita todo lo que está alrededor. Y eso incluye no solamente salud, afecta educación, afecta economía, afecta los cultivos, afecta el turismo. Recordemos que Chiriquí es una provincia que tiene muchísimas áreas verdes que se utilizan para la ganadería, para la agricultura, el café, que es de las áreas que produce más café del país, que es un orgullo para el país, hacer turismo cafetero, pero todas estas cosas se afectan, ¿no? Entonces, hay que tener actividades más creativas, como por ejemplo, ¿cuáles? Porque no es solamente pararme aquí y decir actividades creativas, hay que hacer más educación. Hay educación enfocado en las 4M. Las 4M son usar la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia, y la cuarta, que es la más nueva, es más espacio abierto, porque sabemos que esto es un virus que se transmite por vía aérea. Entonces, si controlamos estos 4 elementos, que yo los digo muy fácil, pero cuando tú los pones en un negocio, como en la avenida central de David, vemos que estos sitios tienen mala ventilación, tienen mucha gente, entonces no cumplen mucho estos protocolos,
y hay que apoyarlos, no regañarlos, hay que apoyarlos para que ellos puedan hacer eso. Y en tal caso que la provincia necesite personas, podemos movilizarlas allá. El personal de salud está dispuesto a apoyar, porque sabemos que si eso no se controla allá, va a caer en la provincia que tiene más personas, que tienen mayor aglomeración, que tienen mayor inequidad de económica y vamos a tener una aceleración, que eso es lo que no queremos. Así que es mejor mandar los recursos allá, que sea un poco más estricto en estos momentos, por un periodo muy definido y luego vemos adelante. Vamos a hacer un análisis, doctor. Sabemos que usted es doctor, pero vamos a hacer un análisis psicológico, sociólogo por parte del comportamiento del ser humano, tomando en cuenta la evolución del COVID-19 a principios del 2021 y lo que va de estos meses. A diferencia del año pasado, ¿cómo ha sido ese comportamiento por parte de las personas que ha causado una disminución considerable en los casos de COVID-19 en el país y que esperemos que se mantenga así para evitar una situación crítica a nivel nacional? Sí, es correcto. Fíjate que el año pasado, ¿no? El año pasado que no había pandemia, en los primeros meses, ¿no? Enero, febrero, hasta la primera semana de marzo, teníamos un país muy activo, la gente no pensaba que iba a caer el virus hasta que llegó. Entonces tú tienes un país que no tenía conocimiento, un mundo que no tenía conocimiento, un país con un sistema de salud que ya estaba frágil, un país que ya tenía los cuartos de urgencia llenos antes de que existiera esta pandemia, porque tenemos un sistema de salud que no está basado en prevención ni en atención primaria, está basado mucho en hospitales. Y esto no es un secreto, esto es ampliamente discutido en las mesas de salud. Lo han dicho ya incluso los ministros de salud y los directores de la Caja de Seguro Social. Entonces, este año, que a diferencia del año pasado, que nos agarró con mucha ignorancia, miedo, inercia para movernos porque teníamos muchas limitaciones de dinero, de limitaciones de información, ahora, un año después, tenemos mejor información, mejor control y la gente vemos que adoptan más fácilmente la medida de prevención cuando ven que la situación empeora. ¿Qué me refiero con esto? Que la situación puede empeorar en algunas situaciones y ¿qué va a hacer la gente? Se va a guardar automáticamente. Es el comportamiento natural. Si saben que los van a guardar, prefieren ellos bajar la intensidad para que no les restringan las cosas que ellos quieren, ¿no? Entonces, esa va a ser la medida natural de la gran mayoría de las personas, pero va a haber un grupo pequeño que como saben que puede haber cierre, esos son los que van a salir de manera descontrolada. Entonces, hay que garantizar que esas personas que van a salir, que lo hagan lo más seguro posible. Y en este sentido, doctor, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, menciona: no me hagan tomar decisiones que no queremos tomar, como usted muy bien lo mencionaba. ¿Considera que estas decisiones que se han tomado a lo largo de la pandemia, no solamente en el 2021, sino a lo largo y a medida que ha iniciado, han sido totalmente efectivas o en qué se puede mejorar usted como especialista en temas de salud? Tenemos que mejorar varias cosas, ¿no? La muleta que siempre hemos tenido en esta pandemia es la comunicación de riesgo, la comunicación de prevención de salud, la comunicación de control de pandemia ha sido, si fuéramos una escuela le pondríamos un 3, ¿no? Porque, y no es solamente aquí en Panamá, es en el mundo que la comunicación ha sido muy mala. ¿Por qué? Porque en ciencia, los científicos, entendemos que el conocimiento crece poquito a poquito, y toma tiempo, toma años. Pero en pandemia no podemos seguir estos procesos tradicionales de generación de conocimiento. ¿Qué significa esto? Para poder traducir un poco eso de nerd a algo más real. Nosotros tenemos que pilar más rápido y transformar eso en acciones de tiempo real. Y no solamente que cuando va a ocurrir algo, vamos a reunir todas las mesas, vamos a pensar qué es lo que podemos hacer. Ya tenemos 15 meses, o sea que ya tú puedes actuar más rápido de qué es lo que necesitas y tiene que ser colaborativo. No solamente el gobierno tiene que cargarse de esto, el gobierno es un pedazo que administra el país por un periodo muy corto de tiempo, pero el resto de la población sigue viva aquí. O sea, las personas
pueden ver hasta 15, según la expectativa de vida, pueden ver entre 15 y 16 gobiernos. O sea que para el mundo, para las personas, un gobierno es un periodo muy corto, pero las personas, las empresas, tienen que apoyar para poder salir adelante. Entonces, el hecho de que el gobierno se sienta que está solo y las empresas no están apoyando de una manera organizada y los grupos cívicos y sociales no están acoplados, como si esto fuera una orquesta sinfónica, hace que también sea más difícil la pandemia. Entonces, esas dos cosas, comunicación y colaboración, es lo que más necesita el país para salir adelante. Como usted lo menciona, comunicación y colaboración. Me quedo con esta frase. Vamos a cumplir con un cambio comercial y a regresar continuamos con más de Cruce de Ideas. Continuamos con más de Cruce de Ideas para hacer un balance con respecto a la evolución de COVID-19 los primeros meses de este 2021 y como ustedes saben nos acompaña el doctor Rebollón como especialista, nos está dando esas indicaciones y también ampliando esos conocimientos con respecto a este proceso y evolución de la pandemia no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Doctor Rebollón, usted mencionaba antes del cambio comercial, que se necesita más comunicación y también colaboración por parte de la ciudadanía panameña, tomando en cuenta que en estos momentos estamos en un proceso de vacunación. Doctor, ¿cómo han sido esos trabajos por parte de las autoridades y también en conjunto con la población? Como sabemos, hay personas que se desean vacunar, otras personas que no se quieren vacunar, hay otras personas que le temen a la vacuna AstraZeneca. ¿Qué nos podría decir usted como especialista? Bien, lo primero hay que hablar un poquito de eso de las vacunas. O sea, las vacunas son un producto científico, sí, que se han logrado en un año gracias a colaboración internacional, mucho dinero, muchísimo dinero se ha tenido que invertir en esto y tres, voluntarios, ciudadanos sanos que han sido la clave de que estas vacunas funcionen. Usualmente estos estudios se demoraban años para reclutar un par de cientos de personas. Este año, con esta pandemia, se han abocado cientos de miles de voluntarios y lo que antes tomaba años, ahora se completa en semana. Aquí en Panamá, los estudios de vacuna que se han hecho, se completan los voluntarios en semanas. ¿Okay? Estamos hablando de 4 o 6 semanas, cuando eso es algo que nos da 3 años. Entonces, eso te indica algo. Uno, la confianza de la gente en las vacunas, la confianza de los científicos en la vacuna, la confianza de los gobiernos en la vacuna. Pero ¿qué pasa? Esas tres cosas, cuando yo hablo de confianza, es un concepto como abstracto, que está flotando ahí en la nube, pero ¿cómo tú bajas eso al público? Nosotros tenemos que hablar de comparar la vacuna con la enfermedad, porque la gente habla siempre de la seguridad de la vacuna, pero no hablan de lo grave que es el COVID. Hablan, por ejemplo, de enfermedades de la que está de moda, que hay trombosis por la vacuna, donde se ha visto que el evento es ultra raro. Ultra raro es 1 en 1 millón. Eso no es una ruleta rusa. La ruleta rusa es 1 en 6. No es una lotería, porque una lotería es 1 en 10.000. Esto es 1000 veces más raro que ganarse la lotería. Entonces, pero si lo comparas con la enfermedad, tú tienes más de 300 veces más riesgo de que te dé el trombosis si no estás vacunado. Entonces, fíjate la diferencia de la importancia de vacunarse. Entonces, si entendemos que esta es una enfermedad que es grave, que tiene una gran base científica, tiene una gran inversión, está basado en puros voluntarios, ¿okay? Que no han sido forzados para hacerlo, lo que hace falta es mejorar la comunicación para tumbar los mitos y ser claros, o sea, ser claro en las situaciones. Nosotros, hay que decirlo, o sea, hay una crisis mundial, no hay suficientes plantas para producir todas las vacunas que necesitan el mundo y Panamá, a pesar de que recibimos poquitas vacunas, que recibimos 70,000 vacunas cada semana, está dentro del top 20 del mundo que recibe vacunas. Entonces, eso te pone en perspectiva que aquí, hay que decirlo, o sea, se ha sido una negociación dura de leónica para poder conseguir las vacunas,
y lo que hace falta es un poco de comunicación enfocada en eso. Ya hay algunas acciones que no son solo de gobierno. Te puedo mencionar las actividades que hace el Movimiento Todo Panamá con las campañas que llaman Vacúnate y Vence, donde sabemos que una vacuna a una persona de alto riesgo evita que eso se hospitalice y se muera. Entonces, eso es lo que hay que enfocarse, ¿no? En que una vacuna, una puyadita incómoda, disminuye el número de muertes y podemos ir a lo más normal. Usted menciona que Panamá se posiciona en el lugar número 20 en recibir vacunas. Sin embargo, ¿cómo ha sido ese proceso de vacunación en nuestro país bajo el programa Panamá Vac 19? ¿Qué calificación amerita esas jornadas de vacunación a la población panameña, tomando en cuenta que se está vacunando en estos momentos a grupos priorizados como personas mayores de 60 años, algunos sectores de personas con enfermedades crónicas y en áreas de difícil acceso ya han iniciado esa vacunación a menores de edad de hasta 16 años? Sí, mira, es importante la vacunación en estos grupos primero, porque como lo hemos dicho, Panamá es un país que ha tenido las peores tasas de mortalidad del mundo por COVID. Entonces, si estamos en el top 15 del número de muertos por población, ¿cuál es tu prioridad? Evitar más muertos, punto. Esa es la prioridad basal, evitar el número de muertos. Entonces, ahí es donde entra la justificación de por qué vacunar a las personas de alto riesgo. Sin embargo, filtrar a las personas de alto riesgo en un país de 4 millones no es tan fácil. Entonces, es complicado que la gente tenga acceso a estas herramientas tecnológicas, que es lo que hemos visto, ¿no? Que hemos visto a la Autoridad de Innovación, donde ha hecho formularios digitales, pero no todo el mundo sabe usarlo. ¿Cuánta gente ha utilizado esas plataformas digitales donde tú estás metiendo tu información de una manera muy fluida? Entonces, eso causa limitaciones. Nosotros tenemos que tener actividades para todo nivel, donde podemos usar tecnología, sí, pero puedes poner un stand, por ejemplo, en un supermercado súper famoso, donde la gente vaya y pones un stand y pones a alguien a que le ayude a esa persona que no tiene esa habilidad tecnológica a que se inscriba. ¿Ok? Entonces, eso también hay que hacerlo, hay que salir del área de confort, porque este es un virus que no se combate detrás de computadoras, que no se combate con estos mensajes así, tú tienes que ir a la comunidad para poder salir adelante. Ahora bien, doctor, ¿se busca inmunizar o lograr una inmunización de rebaño? ¿Qué se necesita hacer o qué se debe hacer para lograr este objetivo que, si bien es cierto, va a beneficiar a la población en general? La inmunidad colectiva, que de cariño le dicen de rebaño, básicamente lo que dice es que tú vacunas a una cantidad de gente que es lo suficientemente grande para hacer que sea muy raro que se encuentren personas y se infecten. ¿Qué significa esto? En un país que tiene 4 millones de personas, tú tienes que vacunar a 3.2 millones aproximadamente, 3.2 millones de personas vacunadas para evitar que haya una retransmisión del virus. ¿Ok? Y las otras 800.000 pueden retrasarse un poco más. Pero estas 3.2 es lo que hay que vacunar lo más rápido. ¿Qué hay que hacer? Para llegar a 3.2 millones, tú tienes que hacer todo lo que sea necesario. Todo se vale. Y podemos poner ejemplos de otros países. Los autos rápidos, ese es un básico, ¿no? Ese es el nivel basal. Ya vimos que lo van a poner no solamente en Romero Fernández, sino que lo van a poner en la Feria de la Chorrera, en Coclé, en Veraguas, en Chiriquí. Van a tener varios, gracias al apoyo del, que me parece que son los 2030. Excelente eso. Tienes que también irte a otras actividades, que son vacunación en centros comerciales, que son de alta afluencia, que vaya mucha gente allá. Tienes que hacer vacunación en barriadas, que también se hacen, y se hacen en campañas de vacunación de las Américas, que va la enfermera con un cooler y empieza a vacunar masivamente porque tienen vacuna. Entonces, tienes que poner también actividades y cosas que sean incentivos para que la gente vaya a vacunarse. Te voy a poner el ejemplo en Estados Unidos. Tú vas y te vacunas y te regalan entradas al cine. Vas y te vacunas y te regalan combos de restaurantes. Vas y te vacunas y te regalan bolsas de chocolate. Vas y te vacunan, te regalan un café.
tú tienes que ser creativo y adaptarte al país, adaptarte a la situación. Entonces, si este es un área que es playera y que la gente va a la playa, ¿a dónde tú vas a ir a vacunar? No te vas a un centro comercial, te vas para la playa. Entonces, tienes que adaptarte a eso. Se necesita mayor creatividad, como usted lo menciona, doctor Rebollón, y también me gustaría conocer su punto de vista con respecto, haciendo un análisis comparativo a nivel regional con los otros países, cómo se posiciona Panamá en cuanto al manejo de la pandemia por el COVID-19, no solamente en vacunación, sino el manejo en general, tomando en cuenta ya el análisis previo que hemos hecho en cuanto a la evolución de COVID-19 en los primeros meses del 2021. El 2021 es una historia totalmente diferente al 2020, ¿no? El 2020 fue aprendizaje, pero un aprendizaje que yo lo comparo como cuando un niño está aprendiendo a montar bicicleta. O sea, tú te caes y te raspas y te raspas varias veces hasta que aprendes a montar bicicleta. Ya ahora que han pasado ya 9, 10 meses, es mucho más fácil manejar la bicicleta. Entonces, hemos visto cómo se han podido implementar mejores campañas educativas, cómo se ha mejorado la educación, y esto ha sido un factor diferencial en la región, porque el resto de América vemos que hay muchísimos casos, ¿no? Y nosotros estamos rodeados de estos casos. Vemos que Colombia está alto, Costa Rica está alto y Panamá está como en el centro, ¿no? Que hay poquitos casos, hay 340 por día, mientras que Costa Rica está en 2.000, arriba de 2.000 el promedio, Colombia está arriba de 12.000 el promedio. Entonces te dice que Panamá está un oasis, y oasis es casi un espejismo, ¿no? Que eso hay que decirlo, estamos en un momento bueno, pero los momentos buenos en pandemia implica que tú tienes que apretar más. Ejemplo de eso no es solo nosotros, vemos ejemplos de los grandes países como Nueva Zelanda, que cuando estaban muy bien era cuando tenían las peores medidas, las medidas más agresivas. Encontraban un caso y cerraban un pueblo de 100.000 personas por 7 días. Un caso. Entonces, poco a poco vamos a ir llegando a esos sitios. No creo que lleguemos a eso de un caso y vamos a cerrar todo, porque eso también parece exagerado para un país como el nuestro, que tiene muchas fronteras, es tropical, es el hub de las Américas de los vuelos, pero sí vamos a llegar a un punto bien bajo, ¿no? Ya, por ejemplo, yo creo que el valor entre 200 y 300 casos por semana va a ser el punto cómodo del país, el punto más bajo que vamos a tener hasta que se complete la vacunación. Entonces, en comparación con la región, ahorita mismo Panamá es como una burbuja que le está yendo bastante bien, que están vacunando adecuadamente. Vamos a tener muy pronto 1.000.000 de vacunados, que eso es 1 de cada 4 panameños va a tener vacuna. Entonces, eso te implica que ya tú podrías cubrir a las poblaciones de alto riesgo con esas coberturas. Así es, mayor comunicación y cooperación por parte de la población panameña para contribuir también a este manejo positivo de COVID-19 y también ese llamado a las autoridades nacionales que necesita mayor creatividad, ya que muchas personas no manejan estos dispositivos digitales. De esta manera finalizamos un programa más de Cruce de Ideas. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Será hasta la próxima.